Nabucodonosor, lo que representaba la cabeza que era de oro, representaba a Babilonia, el pecho y los brazos a los medos y persas, luego el vientre representaba a Grecia, luego las piernas representaban a la Roma, y la Roma queda dividida en los 10 dedos de los pies de esa estatua, que era entre barro y hierro cocido. Luego dice que hay una piedra que le da la imagen exactamente en sus pies, en parte de hierro y barro cocido, y lo desmenuzó. Pero dice que esa piedra se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Y nosotros sabemos y creemos que esa piedra representa la segunda venida de Cristo. Bueno, hoy por hoy, ¿dónde estamos en la historia profética? Fíjense que según el libro de Daniel, estamos viviendo en los dedos de la estatua. Estamos en la Europa actual y exactamente es donde estamos en los dedos de esa estatua. Y San Mateo 24 también lleva un cumplimiento bastante acelerado. Cuando analizamos cada registro profético, hermanos, vamos a encontrar que no hay más tiempo, no hay otra profecía de tiempo. El tiempo, dice el registro, juró por el que vive que el tiempo no sería más. Hoy quisiera compartir con ustedes en el libro de Apocalipsis en cuanto a los 7 periodos de tiempo. Hay 7 periodos, 7 iglesias. Dentro de esos 7 periodos, hoy por hoy también estamos en el último periodo de tiempo. Ya no estamos en el primer periodo que fue Éfeso, sino que estamos en el último periodo de tiempo. ¿Y cuál es el consejo que nos da el Señor con respecto a las profecías? Vamos a leer en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 20, y vamos a ver qué nos dice el Señor. El primer consejo que nos dice el Señor es: no menospreciéis ¿qué? No menospreciéis las profecías. Hay gente que no quiere estudiar las profecías. De hecho, escuchaba a alguien que decía: mira, maneja, hay gente conocedora de la palabra grandemente, pero no maneja las profecías. Entonces, si nosotros menospreciamos las profecías, el primer consejo que nos da la palabra de Dios, hablando de este escenario profético y de que no existe más profecía de tiempo, estamos viviendo en las escenas finales de la historia de este mundo, y el consejo que nos da el Señor en Primera de Tesalonicenses 5:20 nos dice: no menospreciéis las profecías. A eso nos está invitando el Señor. No podemos dejar de lado el escenario profético, no podemos dejar de lado lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Porque si dejamos de lado lo que el Señor tiene para nosotros, entonces, hermano, vendrá cualquier viento de doctrina y nos va a poder engañar. Nos va a engañar realmente. Otra cosa que nos dice el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, verso 20, dice: creed en Jehová y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis ¿cómo? Seréis prosperados. Entonces, hermanos, el primer consejo que nos da el Señor es: no menospreciemos las profecías. Y el segundo consejo que está en Segunda de Crónicas es: creed en Jehová y estaréis ¿cómo? Estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Queremos ser prosperados, tenemos que creer en los proféticos. Queremos estar seguros, tenemos que creer en Jehová. Si no, hermanos, entonces no vamos a tener seguridad en ningún lado. Y no menospreciar lo que el Señor ha dejado en su palabra como profecía. Por eso, el tercer consejo lo encontramos en esta matutina, Exaltar a Jesús, del 30 de diciembre, donde dice la mensajera del Señor: al acercarnos al fin de la historia de este mundo, las profecías que se relacionan con los últimos días requieren en forma especial nuestro estudio. Es necesario que nosotros podamos repasar las áreas proféticas. Es necesario que el pueblo remanente de Dios hoy pueda analizar detalladamente cada episodio profético que está desarrollado en la palabra de Dios. Por eso, hermanos, cuando estudiamos cada acontecer profético, vemos que la historia profética nos está diciendo que Jesús está pronto por volver, que oímos los pasos de un Dios que se acerca. Ahora, ¿por qué debemos estudiar las profecías? ¿Por qué realmente tenemos que estudiar las profecías? Bueno, hermano, porque dice la palabra de Dios que para estos últimos días va a haber una mezcla de la verdad y el error. Y si nosotros no estudiamos las profecías, cualquier viento de doctrina nos puede engañar. Puede venir cualquier persona y nos puede engañar porque no conocemos las profecías. Miren, se están levantando falsos profetas. Uno va acá, aquí hay tantas congregaciones cristianas, y usted escucha que este es profeta, que el otro es profeta, que la otra es profetisa,
y te profetizan cualquier cosa que no está en la palabra de Dios. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que conocer la palabra profética para que cuando venga alguno de esos falsos profetas, entonces nosotros podemos decir un así dice Jehová y no un así dicen los hombres. Fíjense que otra cosa importante por la que tenemos que estudiar las profecías es porque dice la inspiración, me fueron mostrados las teorías sumamente erróneas que han sido presentadas una y otra vez. Hay teorías erróneas que están siendo presentadas una y otra vez. Como por ejemplo, la inmortalidad del alma. El alma es inmortal, que los muertos ahora salen, que los muertos esto, que los muertos aquello. Es uno de los grandes engaños para estos últimos días. Y miren que la mayoría de las congregaciones así llamadas cristianas están creyendo en esto. Y creen que cuando el creyente muere, se va derechito para el cielo y que está allá en la gloria. ¿Y cómo es entonces que la Biblia dice que no fueron perfeccionados aparte de nosotros, ni recibieron lo prometido? Dice el libro de Hebreos 11. Entonces quiere decir que ni el creyente se fue al cielo, ni el no creyente se fue al cielo. Ni está por allá en otro lugar que llaman el limbo, que llaman el infierno. No, hay falsas teorías que están rodando y que muchos creyentes están cayendo por no conocer la palabra profética. Por eso es necesario que nosotros podamos ahondar en la palabra de Dios. Porque dice la inspiración entonces que le fue mostrado teorías sumamente erróneas que han sido presentadas una y otra vez. Los que abogan por estas teorías presentan declaraciones de las escrituras, pero las interpretan y las aplican mal. Hay gente que está malinterpretando la escritura. Leen un solo versículo y de ese versículo quieren hacer una religión. Y no es así. En boca de 2 o 3 testigos, dice la Biblia, en boca de 2 o 3 testigos se constatará toda verdad. Otra cosa dice, hay que estudiar diligentemente las profecías de Daniel y de Juan. Hay que estudiar el Apocalipsis. No le tenga miedo al Apocalipsis, porque habla de bestias, de dragones, de cuernos, de sellos, de caballos, pero es la palabra profética que el Señor tiene para nosotros. No le tengamos miedo a Daniel. Si Daniel ya nos reveló el Señor a través de Daniel, que estamos en los dedos de la estatua, pero cuando vamos a Daniel 7, nos muestra carneros, nos muestra caballos, nos muestra, en fin, nos muestra un sinnúmero de imágenes que nos están mostrando que el Señor viene pronto. ¿Ok? Entonces es necesario que podamos estudiar a Daniel y podamos estudiar a Juan. No solamente ello, el Señor también nos está invitando a que podamos entender que la sierva dice en Joya de los Testimonios, tomo 12, en la página 411, el tiempo es corto. Los peligros de los últimos días están muy cerca y debemos velar y orar. Estudiar y dar oído ¿a qué? A las lecciones presentadas en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis. Miren, la invitación del Señor es leímos primero los versículos bíblicos donde el Señor dice, no menospreciemos la profecía, debemos creer en los profetas para creer en Jehová y aceptar a los profetas para poder entonces tener paz y ser prosperados. Pero ahora la sierva del Señor, corroborando lo que leímos en los versículos bíblicos, nos dice que el tiempo que estamos viviendo es sumamente corto y que los peligros de estos últimos días están sobre nosotros. Hermanos, peligros de distintas índoles. Ayer la inundación fue corta para los peligros que realmente vienen. Para los peligros que vienen para estos últimos días, eso fue corto. Que ayer corrió el agua por todas estas calles de esta ciudad, que gente quedó inundada, nosotros mismos quedamos bajo la inundación. Ahora dice que los peligros que vienen para estos últimos días son mayores que esos. Dice un poquito más que tenemos que estudiar y dar oído a las lecciones presentadas en el libro de Daniel y en el libro del Apocalipsis. Ahora, hermanos, el Señor nos da una promesa hermosa. Una promesa hermosa y la encontramos en el libro de Santiago 1.5. ¿Cuál es la promesa que nos da el Señor? Vamos a leerla. Santiago 1.5, antes de entrar en el Apocalipsis, quiero leerlo porque dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Versículo 5 del libro de Santiago, capítulo 1. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Si tenemos falta de sabiduría, que todos nosotros como seres humanos
en las cosas espirituales necesitamos la sabiduría de lo alto. Necesitamos ir de rodillas a Dios y pedirle: Señor, dame sabiduría para comprender el Apocalipsis. Señor, dame sabiduría para comprender el libro de Daniel. Señor, dame sabiduría para comprender tu palabra. Entonces, cuando vamos, el Señor se revela a nosotros, porque dice que si tenemos falta de sabiduría, se la pedimos a Dios. ¿Y qué va a hacer el Señor? La va a dar. La va a dar porque es la promesa. Él lo prometió. Y lo que el Señor ha prometido lo cumple. Entonces, Él lo va a dar. Ahora, vamos en esta mañana a entrar un poco en el Apocalipsis, y quisiera que analicemos el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, y primero vamos a ver qué significa la palabra Apocalipsis. La palabra Apocalipsis es una palabra griega que viene del apocaluxis. ¿Qué quiere decir? Quiere decir revelación, quitar el velo, descubrir algo. Eso en realidad significa la palabra Apocalipsis. Entonces, ¿cómo es que entonces la gente le tiene miedo al Apocalipsis? Cuando la palabra Apocalipsis viene del griego apocaluxus, que quiere decir, ya les dije, quiere decir revelación. Entonces es un libro que no está sellado, es un libro abierto. Estuvo sellado, pero es un libro que es un libro abierto, y significa entonces revelación, quitar el velo, descubrir algo. Entonces, ¿qué quiere hacer el Señor a través del Apocalipsis? Revelarnos, mostrarnos, quitar el velo y darnos a conocer los acontecimientos que se están desarrollando hoy en nuestro mundo. Eso quiere el Señor de este libro. Ahora, ¿quién es el autor de este libro de Apocalipsis? ¿Quién es el autor? Nosotros en el libro del capítulo 22, en el verso 8, sabemos que exactamente es una revelación de Dios, pero que Dios usó a un hombre, Dios usó a un siervo maravilloso. Y ese siervo maravilloso fue el apóstol Juan. ¿Ok? Como dice el versículo 8, dice: y yo, Juan, vi y oí estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel que me dijo estas cosas. Entonces, el apóstol Juan fue quien escribió esto, lo vio y lo recibió en las visiones. ¿En dónde lo recibió? Lo recibió en la isla peñascosa de Patmos. Acuérdense, hermanos, que el emperador Nerón fue uno de los más crueles. Nerón fue uno de los más crueles, que hizo tantas atrocidades. Y entre tantas atrocidades, Nerón comenzó a perseguir a la iglesia, a los cristianos, en el año 67. Y los culpó por incendiar a Roma. Nerón quería realmente hacer una Roma diferente. Y fue él mismo el que incendió a Roma. Y resulta que después llegó y dijo que los cristianos habían incendiado a Roma. Y en uno de esos, en el Coliseo romano, que hoy todavía quedan las ruinas de este famoso Coliseo, allí se levantó un mártir cristiano y se paró al frente de Nerón cuando Nerón estaba ya en la tribuna y le dijo: Nerón, miente quien afirme que a Roma he sido yo quien prendió fuego, pero si mi delito es ser cristiano, haces bien en matarme. Y ahí saltó un león y le quitó la vida a aquel cristiano. Pero los cristianos se mantuvieron firmes, incólumes, ante la persecución que se levantó contra ellos bajo el imperio romano, en las crueldades de este Nerón. Muchos miles de cristianos fueron muertos como consecuencia de la persecución hecha por el emperador romano. Y los hijos de Dios no fueron exentos de esto. Algunos fueron cocidos en pieles de animales y luego los echaban a las fieras salvajes dentro del Coliseo romano. Y era una fiesta que hacían ellos. Niños, mujeres, adultos, eran cocidos en las pieles de los animales y luego los leones saltaban sobre ellos. Qué cosa tremenda lo que hicieron. Este emperador Domiciano se creía un ser divino, otro emperador romano. ¿Y qué pasó con este Domiciano? Ese emperador fue en ese periodo cuando Juan es detenido. Es tomado preso el apóstol Juan, es colocado en una caldera de aceite hirviendo, y por la gracia de Dios, porque Dios tenía un mensaje todavía que dar y algo que hacer con Juan, Juan salió ileso de esa caldera. Cuando ven, algunos piensan que era un dios, otros pensaban que era un milagro, y el emperador llegó y dijo: bueno, ahora lo llevan para la isla de Patmos. Y lo desterraron para allá, para esa isla peñascosa de Patmos, donde aquí sencillamente eran llevados todos los presos del imperio romano eran llevados acá. Y allí fue llevado el apóstol Juan. Y en esa isla peñascosa, desierta, allí Juan
vio al Señor Jesús. Vio en ese lugar la puerta del cielo. Y allí vio la revelación de Jesucristo. Por eso cuando usted lee el versículo 1 del capítulo 1 del libro de Apocalipsis, mire cómo inicia. Mire cómo inicia el libro de Apocalipsis en el capítulo 1. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben acontecer pronto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo. ¡Qué bonito! Miren cómo empieza. Allí entonces él vio la revelación de Jesucristo. Allí vio él, como decimos, la puerta del cielo. Y allí entonces dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben acontecer pronto. Y la declaró enviándola por su ángel a su siervo Juan. Entonces es un libro que está abierto, hermanos. Es un libro que está abierto para que tú y yo podamos deleitarnos en entender las maravillas que Dios tiene para nosotros en este precioso libro del Apocalipsis. Por eso quiero que en esta mañana podamos desarrollar un poco los primeros capítulos, o los dos o tres primeros capítulos de este libro, porque mediante estas visiones Dios consoló, infundió esperanza y exhortación a su iglesia amada. Dios a través del Apocalipsis lo que quiere darnos es esperanza. No hay por qué tenerle miedo. Hay gente que le quiere tener miedo, pero no, el Señor nos proporciona esperanza a través de este sagrado libro. Y fíjense que busquemos Apocalipsis 1.3, porque en el libro de Apocalipsis 1.3 dice: bienaventurado, allí mismo donde están, bienaventurado ¿quiénes? El que lee, los que oyen las palabras de esta profecía. Ajá. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo nos dice? Bienaventurado el que lee. Pero hay gente que no sabe leer. Pero dice los que oyen. Entonces aquí la bendición está no solo para los que saben leer, sino para los que saben escuchar. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan. Porque hay gente que lee y hay gente que oye. Pero ¿qué hace? No guarda, no atesora, no vive, no obedece. Porque hay gente que puede escuchar y hay gente que puede leer, pero que no guarda, no atesora, no vive. Y el Señor nos está invitando a vivir, a sentir, a vivir la vida cristiana, a sentir ese Jesús del día a día, ese Jesús que come con nosotros, que camina con nosotros, que va al mercado con nosotros, que va al trabajo con nosotros. Y que la gente pueda ver la presencia de Jesús en nuestro ser. Allí está entonces los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está como. Falta mucho tiempo. No se sabe, dice, pero pronto está cerca. El tiempo está cerca. Gloria a Dios. Entonces a eso nos está invitando el Señor. Por eso, hermanos, ¿qué es lo central entonces de este libro del Apocalipsis? Fíjense que empiezo por esta parte del Apocalipsis porque es necesario que podamos entender lo central. Y miren lo que dice la sierva del Señor: permitid que hable Daniel, haced que se exprese el Apocalipsis y diga que es verdad. Pero cualquiera sea el aspecto del tema que se presente, levantad a Jesús como el centro de toda esperanza. Hermanos, ¿cuál es el personaje central del Apocalipsis? Hermano, la persona de Jesucristo, el centro de toda esperanza es Cristo Jesús. Y cuando estudiamos el Apocalipsis, en medio de bestias, de cuernos, de dragones, el personaje central y victorioso es Cristo Jesús. Porque es Rey de Reyes, Señor de Señores. Y el Señor con esa hoja aguda salió para cegar, pero también dice que Él los ha vencido por la potencia y el poder que tiene. Entonces ese es el personaje central. Otra cosa importante que dice Hechos del Apóstol en la página 417 y 418, dice la mensajera del Señor: conviene recordar que el Apocalipsis fue dado ¿para qué? Para guiar, consolar y fortalecer a la iglesia. Hermanos, ¿para qué es el Apocalipsis? Para guiar, consolar y fortalecer a la iglesia, no solo en esa época, sino a través de la era cristiana hasta el tiempo del fin. Por eso, hermanos queridos, el Señor ha dejado el Apocalipsis ¿para qué? Para guiarnos, para consolarnos y fortalecernos. Amén.
¡Qué maravilla! Por eso necesitamos entonces estudiar el Apocalipsis. El Apocalipsis entonces es una revelación gloriosa del triunfo del bien sobre el mal. Es así de sencillo. Es una revelación del triunfo que ha venido teniendo el Señor y va a tener al final sobre el bien sobre el mal. Y vamos a ver, mediante las profecías, la gran lucha desde el principio hasta el fin. Eso es lo que nos menciona el Señor a través de cada acontecimiento profético. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Estamos entendiéndolo? Sí, gloria a Dios. Debemos entonces considerar que es un libro de ¿qué? Es un libro de muchos símbolos. El significado de todas las bestias e imágenes descritas en el Apocalipsis son esclarecidas por la misma palabra de Dios. Nada queda oculto. La misma palabra de Dios nos va a dar la interpretación de cada una de esas figuras, de esos símbolos, de esas imágenes, de esas bestias que son mencionadas en el libro de Apocalipsis. Es una revelación. Y por ser una revelación, ¿qué pasa? Dice, en el Apocalipsis están reveladas las cosas profundas de Dios. El nombre mismo que fue dado a sus páginas inspiradas, el Apocalipsis o revelación, contradice la afirmación de que es un libro sellado. Una revelación es algo que está abierto, que está revelado. Por eso cuando dicen, no, que es un libro sellado, porque yo en una oportunidad me senté con un sacerdote católico, y el sacerdote, después de tener una media hora estudiando con él, él me dijo que el Apocalipsis, cuando entramos al Apocalipsis, él me dijo que era un libro sellado. Pero no es un libro sellado. Su nombre lo indica, significa revelación. Si es una revelación es algo que está abierto, no un libro sellado. Por eso el Apocalipsis tiene 4 divisiones principales. Y dentro de esas 4 divisiones principales tenemos los primeros capítulos que hablan de las 7 iglesias. El capítulo 1 al capítulo 3 nos habla de las 7 iglesias. Luego tenemos una segunda división que son los 7 sellos, que van del capítulo 4 al capítulo 8. Luego tenemos una tercera sección o una tercera división que son las 7 trompetas, que son del capítulo 8 2 al 11. Luego tenemos los sucesos finales del gran conflicto que van desde el capítulo 12 hasta el capítulo 22. Ahí tenemos todos los sucesos finales, ¿ok? Entonces, en esas 4 divisiones está el Apocalipsis. No vamos a desarrollar todas esas divisiones hoy en la mañana, porque si no, entonces no nos alcanzaría el tiempo. Solo quiero que entonces entremos en el capítulo 1 y vamos a analizar hoy las 7 iglesias del Apocalipsis. Vamos a buscar el capítulo 1 y vamos a leer allí el versículo 10 en adelante, porque dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces, dice el versículo 10, yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último. Y luego dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Éfeso, Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis y a Filadelfia y a la Odisea. El Señor le está diciendo a Juan, le está diciendo que él estaba, el versículo dice, estaba en el Espíritu, ¿en qué día? ¿En qué día? En el día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor? El sábado, el séptimo día. Entonces, en un día sábado, el Señor se manifestó a Juan y Juan recibió esta visión. Por eso él dice, estaba yo. Una gran voz como de trompeta. Amén. Amén. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Estaba en un día sábado, Juan, como estamos reunidos nosotros hoy, y él recibió esa visión. Fíjense que hay que tener cuidado, las versiones modernas de la Biblia que están llegando. En este versículo 10 dice día domingo. Sí. No existe eso en el griego y sin embargo en las versiones modernas le están poniendo que estaba yo en el Espíritu en el día domingo. Fue retocada la santa palabra. Ahí está retocada la palabra. Tenemos que ser cuidadosos y por eso las versiones, cuidar las versiones antiguas que tenemos, hermanos, porque el enemigo aún a la escritura le quiere meter guante, como decimos, para tratar de hacer engaño. Por eso tenemos que tener presente la palabra profética y estar atentos. Otra cosa importante, ahí tenemos, sí es cierto, que esas ciudades existieron allí en
en el Medio Oriente, y ahí está Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Esas iglesias, aunque existieron allí literalmente, tienen una representación para nosotros a nivel profético, y que esa representación llega hasta nuestros días. Miren cómo lo menciona la mensajera del Señor en la página 415 y 420 del libro de Hechos de los Apóstoles. Los nombres de las 7 iglesias son símbolos de la iglesia en diferentes periodos de la historia. Entonces, es un símbolo también de cada una de esas iglesias, es un símbolo de la iglesia en los diferentes periodos por los cuales se desarrolló la iglesia. La iglesia local de Éfeso llegó a ser símbolo de toda la comunidad cristiana de los tiempos apocalípticos. Pero el mensaje dirigido a ella fue registrado para animar a los creyentes en todas las edades. Entonces es un símbolo para representar a la iglesia en todas las edades. El número 7 indica algo completo. Lo dice también en la página 467. Y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. Qué interesante, porque ahora el Señor nos hace 3 declaraciones de Jesús que aparecen en su mensaje en todas las iglesias. Hay 3 declaraciones que concuerdan con todos los periodos de tiempo de la iglesia. ¿Y cuáles son esas 3 declaraciones o mensajes universales que el Señor tiene para los 7 periodos? Miren, vamos a leerlos. Porque el Señor en todos los episodios de la iglesia le dice a todas las iglesias: yo conozco tus obras. Otra cosa importante es que el Señor a todas las iglesias les dice: el que venciere, al que venciere yo le daré que se siente conmigo. Al vencedor es el que va a entrar en un día por las puertas perlinas. Entonces este mensaje de yo conozco tus obras fue para Éfeso, pero es para este último periodo que es la Odisea. El que venciere fue para Éfeso, pero es también para nosotros. Y finalmente también el Señor dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay gente que no quiere oír. Y el Señor dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios quiere hablarnos, pero a veces el ser humano cierra sus oídos para no oír lo que Dios quiere mostrarnos. Y tenemos que abrirnos, pedirle al Señor para que nos dé entonces sabiduría, no cerrarnos. El primer periodo es la iglesia de Éfeso, y está en el capítulo 2, verso 1 al 7, donde dice: escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en la diestra, al que anda, capítulo 2, verso 1. Capítulo 2, verso 1, dice: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. ¿Quién es el que anda en medio de los 7 candeleros de oro del santuario? Cristo Jesús. Y cada uno de esos candeleros representa a las 7 iglesias. Son 7 candeleros, son 7 iglesias. Y en los 7 candeleros estaba la luz del Espíritu Santo, representada para dar el Señor luz a cada uno de los periodos en los cuales se desarrolló la iglesia. Y luego dice: yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia, que no soportas a los malos, y los has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y tienes paciencia, y has trabajado por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado ¿qué? Tu primer amor. Y ahora, ¿cuál es la invitación que le hace el Señor a la iglesia de Éfeso? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Qué interesante, hermanos, porque Éfeso quiere decir deseable. Y este periodo de esta iglesia comenzó desde el año 31 al año 100, que fue donde murió el último apóstol, que fue el apóstol Juan. Éfeso representaba la iglesia de los apóstoles. Ese fue el primer periodo de tiempo, la iglesia apostólica, la iglesia de Éfeso. Y fue la iglesia que empezó con su primer amor. Tenía el primer amor. ¿Cuál era el mayor trabajo que realizaba la iglesia? La respuesta la tenemos en Hechos 5:42.
La iglesia andaba llevando el mensaje, repartiendo el pan, repartiendo la palabra de casa en casa, haciendo maravillas de lugar en lugar, haciendo sanaciones, milagros, oraciones, ruegos por todos lugares. Era la iglesia que estaba en su primer amor. Pero ¿qué ocurrió después de algún tiempo? Ya lo acabamos de leer. ¿Qué ocurrió después de algún tiempo? El Señor le dijo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hubo un momento en la iglesia en que la iglesia entonces dejó su primer amor. La iglesia empezó a ver apatía. La iglesia dejó su primer amor. La iglesia perdió ese rumbo. Nadie se interesaba después por nadie. Y se terminaba el culto y cada quien salía para su casa y ni siquiera se paraban allí un poquito afuera para saludarse, para abrazarse, para darse un feliz sábado. Nadie pasó la lluvia y nadie se interesó en ir hasta la casa del hermano Daniel y la hermana Sandra, o para ir allá a la casa de la hermana Pami y el hermano Isaac, o para ir donde la hermana Mónica. Decirle: hermana, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue en la lluvia? La iglesia perdió su primer amor. Y hoy por hoy pareciera que la iglesia ha perdido su primer amor, porque no nos estamos interesando los unos por los otros. Y entonces el Señor le da un mensaje. Y fíjense que la frialdad, dice la sierva, penetró en la iglesia. Y algunos se olvidaron de la manera maravillosa en que habían recibido la verdad. Y uno tras otro los viejos portaestandartes cayeron en su puesto. Y algunos de los obreros más jóvenes, que podrían haber sobrellevado las cargas de los soldados de vanguardia y así haberse preparado para dirigir sabiamente la obra, se habían cansado de las verdades tan a menudo repetidas. Llegó un momento, hermanos, en la iglesia primitiva, donde los viejos adalíes bajaron al descanso. ¿Y qué pasó con la juventud? La juventud perdió de vista, hermanos, la verdad presente y la obra, y entonces esas verdades tan repetidas cada vez fueron olvidadas. Y perdió entonces la iglesia su primer amor. ¿Qué haría Cristo si no ocurriese una reforma en ese momento con la iglesia? Ya lo leímos. El Señor le dijo: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Entonces el Señor le dice: si no te arrepientes, voy a venir a ti, voy a quitar tu candelero de tu lugar si tú no te arrepientes. Hermanos queridos, es Jesús quien se paseaba en el lugar santo en medio de ese candelero de 7 brazos que representa cada una de las iglesias del Apocalipsis, y el Espíritu Santo ministrando en cada periodo de tiempo. Dios en ningún momento dejó huérfana a su iglesia. En todas las épocas Dios siempre ha querido asistir a sus hijos. Y en todas las épocas Dios ha tenido fieles portaestandartes que han mantenido la verdad en alto. Y en este momento, año 2020, también Dios tiene fieles portaestandartes que han de mantener la verdad en alto. Por eso dice la inspiración: en este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. A pesar de que toda la nación mundial esté de parte del gran caudillo rebelde, Dios va a tener siempre un residuo, un remanente que va a mantener la verdad en alto. Dios nos ayuda a ser parte de ese remanente. Ahora, ¿qué enseñaban los nicolaitas? Los nicolaitas eran una secta, que esa secta enseñaba doctrinas heréticas. Y lo acabamos de leer en el versículo 6, porque dice: tienes estos que aborrecen la obra de los nicolaitas, los cuales también yo aborrezco. El Señor aborrecía también a esa gente, porque esa gente aborrecía, y Dios también aborrece. El Señor aborrece también aquellas prácticas erróneas. Y cuando vamos al libro de 1 Corintios 11, descubrimos una hermosa lección. Todas las palabras están escritas para nuestra enseñanza. Todo lo que está escrito en la Biblia es para nuestra enseñanza. Y las lecciones de la iglesia de Éfeso para el pueblo final de Dios hoy la vamos a leer. En el libro de Joyas de los Testimonios
en la página 56 y 57, Dios también tiene una lección para cada uno de nosotros. Y esa lección de lo que es el periodo de Éfeso, fíjense ustedes que dice la inspiración lo siguiente: la pérdida del primer amor se especifica con una caída moral. La pérdida de este amor se presenta como algo que afecta toda la vida religiosa. Dios dice de los que han perdido este amor, que a menos que se arrepientan, vendrá a ellos y quitará el candelero de su lugar. Entonces Dios nos está invitando a que podamos renovar nuestra vida espiritual delante del Señor. Luego encontramos la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, el segundo periodo de tiempo, lo encontramos en el versículo 8 del mismo capítulo 2. Y se escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive. Dice estas cosas: yo conozco tus obras y tribulación y pobreza, pero tú eres rico. Y las blasfemias de los que dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Nuevamente ahora a este periodo el Señor le da una lección. Algunos datos importantes de Esmirna. Esmirna quiere decir mirra o perfume suave, olor fragante, ¿ok? Y eso quiere el Señor que seamos nosotros, que seamos un olor fragante para un mundo que está pervertido. Que cuando la gente nos mire, vea a Cristo en nosotros. Esta iglesia comienza del año 100 al año 313. Y Esmirna representa a la segunda generación que vino después que murieron los discípulos. Después que murieron los discípulos, entra este periodo de Esmirna. Y fíjense ustedes que el Señor le dice: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. ¿Y cómo se conoce a aquellos que decían ser judíos? Hay gente que se hacía pasar por creyente, pero que en realidad no era creyente. Y eso lo vemos en el libro de Romanos, en el capítulo 2, versos 28 y 29. Miren cómo lo menciona el apóstol Pablo escribiéndolo en los Romanos. Dice: porque no es judío el que lo es por fuera, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. Entonces muchas veces decimos: yo soy cristiano, pero lo somos exteriormente, como muchos judíos se hacían pasar por cristianos, pero que no eran sino exteriormente. Tenemos que sentirlo. Para ser cristiano de verdad tiene que ser de corazón. Dios nos ayude para que podamos realmente ser así. Satanás tiene una gran confederación, su iglesia. Cristo la llama la sinagoga de Satanás, porque sus miembros son los hijos del pecado. Los miembros de la iglesia de Satanás han estado constantemente trabajando para desechar la ley divina y confundir la distinción entre el bien y el mal. Hoy está literalmente, hoy hay iglesias en Sudamérica que son las iglesias de Satanás. En Norteamérica, en Europa, hay iglesias que son directamente iglesias de Satanás. Pero hoy por hoy hay iglesias que se dicen llamarse cristianas, pero que las doctrinas que están enseñando son doctrinas satánicas. Iglesias aquí en Artigas que están teniendo prácticas espiritistas y están realmente trabajando directamente con Satanás. Y hay gente que está ciega, hay gente que no quiere entender. Pídanle al Señor: abre mis ojos a la luz y miraré las maravillas de tu ley. Tenemos que clamarle al Señor desde el fondo de nuestro corazón para que nos ilumine. Las personas que nos ven por las redes, pídanle al Señor que le abra el entendimiento para ver más allá de lo que nosotros no vemos. Enséñame tú lo que yo no veo, que el Señor nos pueda mostrar lo que hoy no estamos viendo. Hermanos queridos, Satanás está trabajando con gran poder en los hijos de desobediencia, y por medio de ellos para exaltar la tradición y la apostasía. La gente se está dejando llevar por la tradición, la gente se está dejando llevar por los credos, y no por un así dice Jehová, sino por un así dicen los hombres.
Y en este tiempo el poder de su inspiración satánica está moviendo a los instrumentos vivientes para llevar a efecto la gran rebelión contra Dios que comenzó en el cielo. Algo que comenzó en el cielo, Satanás lo quiere materializar acá en la tierra. El Señor nos está invitando también. Esa invitación que le hizo a ese segundo periodo de la iglesia, lo está haciendo también a nosotros. Sé fiel hasta la muerte. No se escribió ni una palabra de condenación sobre este periodo. La persecución tiene siempre a mantener la iglesia pura y unida. Y en este periodo fue donde hubo gran persecución también para la iglesia. Y el Señor por eso dijo que unos pocos iban a morir también. Iban a ser llevados a la hoguera. Y fue en este periodo donde hubo gran cantidad de mártires, hermanos. Luego viene la iglesia de Pérgamo, que está en el mismo capítulo 2, pero en el versículo 12 al 17. Y aquí en este capítulo, lo leemos rápidamente, dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas: yo conozco tus obras, donde moras, donde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, que fue mi fiel mártir, el cual fue muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen las doctrinas de Balaam, el cual enseña a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, los cuales yo aborrezco. Arrepiéntete, porque si no vendré presto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y luego dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le haré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Esa promesa es para nosotros también, los vencedores. El Señor nos ha prometido también darnos un nombre nuevo. Bueno, Pérgamo quiere decir altura o exaltación. Iglesia con suficiencia propia y exaltación. Esta iglesia comenzó en el año 303 y terminó en el año 538. Ahí hubo un desenvolvimiento de falsas doctrinas. Entre ellos, fue aquí donde los verdaderos siervos de Dios tuvieron que luchar contra muchas cosas. ¿Cuáles cosas? Por ejemplo, estas que voy a mencionar y que se han trasladado hasta nuestros días. El espíritu de la política mundana. El mundo empezó a introducirse dentro de la iglesia. Se metió el orgullo dentro de la iglesia. También la popularidad empezó a introducirse dentro de la iglesia. Y otra cosa era contra las manifestaciones virulentas del ministerio de iniquidad del papado, que empezaba a surgir también dentro de este periodo. Por eso, ¿cuál fue el elogio de esta iglesia? Ya lo leímos. El elogio que le dio el Señor a esta iglesia fue: retienes mi nombre y no has negado mi fe. En ese periodo fue cuando Constantino entra en la iglesia, hermano. Fue justamente en este periodo de esta iglesia que acabamos de leer, donde Constantino entra. Entonces, ¿a dónde entra la iglesia? ¿Qué hace este emperador romano? Más que ser un reparador de portillos, Constantino fue constructor destructor del cristianismo. ¿Qué hace Constantino en este periodo? Con gran fuerza, Constantino luchó para conseguir la unificación entre el cristianismo y el paganismo, hasta que lo logró. Es decir, que la iglesia se corrompiera totalmente. Aquí empieza a corromperse la iglesia por Constantino. ¿Qué tipo de enseñanzas comenzaron a circular en ese periodo? Bueno, todos conocemos esto. El culto dominical empezó en este periodo de la iglesia. En el año 500, en el 321, directamente Constantino instaura el sábado, cambia el sábado, la santidad del sábado por el día domingo, y lo hace con la iglesia, y empiezan los cultos dominicales. No solamente empieza el culto dominical, sino que empieza a hablarse de la inmortalidad del alma. Y aquí entonces empiezan los muertos a subirse al cielo. Los apóstoles enseñaron el primer periodo, el segundo periodo, que los muertos nada saben, y se enseñó por toda la historia a lo largo de las escrituras. Y resulta que Constantino se hace cristiano, se bautiza en la iglesia, y él llega, y ahora ¿qué hace? Nunca llegó a ser cristiano, sino que todos los muñecos de sus dioses los metió dentro de la iglesia.
Y entonces a San Pedro, a Júpiter le puso San Pedro, a Semiramis le puso María, y así empezó a meter a todos aquellos muñecos dentro de la iglesia. Y no solamente ellos, sino que pone el culto dominical, la adoración al sol, la mete dentro de la iglesia y mete el tema de la inmortalidad. El alma no muere, los muertos se van al infierno, o se van al cielo o se van al limbo, o están penando. Eso se introdujo en este periodo de tiempo. Otra cosa, el purgatorio. Inventaron una cosa que no existe en la Biblia. Usted busca la Biblia del Génesis al Apocalipsis y léaselo en hebreo, léaselo en griego o en arameo y no va a conseguir que eso exista. Eso fue un invento del romanismo hasta hoy. Otra cosa, las indulgencias. Aquí es donde empieza a correr el punto de las indulgencias. Y empezaron a cobrar. Pafuncio pecó. Pero Pafuncio llegaba a la iglesia y decía, pero yo quiero comprarle el perdón. Dame $100 y estás perdonado por 5 años. Así que llegaba, daba los $100 y podía hacer y deshacer por 5 años lo que él quería. Cuando se cumplían los 5 años, volvía y decía, yo quiero comprar un poquito más de perdón. Y llegaba y compraba, ahora voy a comprar $200. Y empezó el dinero a rodar allí, hermano. La compra de indulgencia. ¿Cómo que nosotros vamos a comprar el perdón, hermano? Si somos salvos por gracia. Y no es donde nosotros, sino donde Dios. Dios dio a su Hijo y murió por cada uno de nosotros. Y tenemos redención por su sangre. Otra cosa importante, el limbo, esta otra cosa que inventaron allí. Y el infierno. ¿Ok? Y el culto a las imágenes y a los santos. Eso también se introdujo exactamente en este periodo de la iglesia. Y Apocalipsis le dice, yo conozco tus obras y dónde mora, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, muerto entre vosotros donde mora Satanás. Este Pérgamo se distinguió en este periodo por aceptar el culto del emperador como Dios. El emperador era el Dios, él se creía el padre de familia o el padre del imperio y toda la nación adoraba al emperador. Esto era algo tremendo, ¿no? El nombre Antipas es un nombre simbólico. La tradición romana concedía 3 títulos al emperador. Dentro de esos 3 títulos, uno era el rey temporal, otro era el pontífice máximo de la religión y la deidad digna de adoración. Todo esto se le daba al emperador y por eso entonces el pueblo empezó a adorar a ese rey temporal o a ese pontífice máximo de la religión y de allí a esa deidad de adoración. Por eso el sistema romano luego le da ese título al sistema papal. Y el papa es la deidad de adoración, el pontífice máximo de la religión, y hasta hoy el romanismo llegó hasta nuestro mundo. Y por eso es que usted escucha que dice yo soy católico, apostólico, romano. El romanismo no ha muerto. El romanismo sigue arraigado dentro del sistema papal. En el 323, ¿qué hace Constantino? Se le da el poder de suprema autoridad. En el año 323 se le da la autoridad al obispo colocándolo como la cabeza de la iglesia y corrector de la herejía. Era el obispo, era el supremo autoridad el que iba a corregir las herejías. Cuando las herejías ya estaban todas metidas. Que iba a corregir, lo que estaba era apoyando las sinvergüenzuras que ya se habían introducido dentro de la iglesia. Y muchos cristianos no estuvieron de acuerdo con la exaltación del obispo de Roma, a quien ya se le titulaba como papa. ¿Qué pasó? Entonces allí empieza una fractura de la iglesia, porque los verdaderos fieles tuvieron que empezar a salir. Siempre ha habido una salida, y los fieles empezaron entonces a salir de la iglesia, porque se metió el mundo dentro de la iglesia. Y en el concilio de Nicea, en el año 325, el emperador Constantino le dio al obispo de Roma la autoridad total, pontífice de máxima autoridad. Y allí entonces surge el primer obispo como tal, aunque ellos dicen que el primer papa fue Pedro. ¡Qué locura! Bueno, ¿qué otros 2 errores cometió esta iglesia? Miren, los otros 2 errores que cometió esta iglesia. Se permitió la doctrina de Balaam y aceptó a los nicolaitas. ¿Qué recompensa tendremos los que seamos fieles? En este periodo el Señor dice, sé fiel y comeremos del pan del cielo y recibiremos una piedrecita blanca que es símbolo de la amistad. Y ahí se nos va a dar un nuevo nombre. Luego viene la iglesia de Teatira, está del capítulo 2, verso 18
en adelante, y dice: y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene los ojos como llama de fuego y sus pies semejantes a latón fino, dice estas cosas: yo conozco tus obras, tu caridad, servicio, fe y paciencia, que tiene las obras postreras, son aún mejor que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa, enseña y seduce a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación, y no se ha arrepentido. He aquí, yo la arrojaré en la cama, y a los que adulteran con ella, en muy grande tribulación, si no se arrepienten de sus obras. Y heriré a sus hijos con muerte, y toda la iglesia sabrá que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Pero a vosotros digo, y a los demás que están en Tiatira, y a cuantos no tienen la doctrina y no han conocido lo que de ellos llaman las profundidades de Satanás, no pondré sobre vosotros otra carga. Pero los que tienen, reténganlo, porque yo vengo. Y el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las naciones. Y las regiré con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como también yo he recibido del Padre. Y daré las estrellas de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es interesante en este periodo, porque Tiatiras quiere decir sacrificio de contrición o dulce sabor de trabajo. Este periodo va desde el año 538 hasta el año 1517, y fue una era de espantosa persecución. Aquí entra la Inquisición, aquí entra la persecución directa contra toda la iglesia. Y fue una época de mejoramiento espiritual, porque la iglesia empieza a reformarse. Por eso dice también a los que están en Tiatira, y también hay un mensaje para los demás que están en Tiatira. Para los demás que están en Tiatira. Esta iglesia es la única que se ha elogiado por crecer espiritualmente. Y fíjense, ¿por qué reprendió Dios a esta iglesia? ¿Por qué la reprende? Por permitir tolerar un agente de Satanás en su medio, que era Jezabel. Y Guillermo Miller escribió un poco, que es uno de los padres del adventismo, que Jezabel es un nombre figurativo, alusivo a la esposa de Acán, que mató a los profetas de Jehová, indujo a su esposa a la idolatría, a su esposo a la idolatría, y alimentó a los profetas de Baal en su propia mesa. No podría haberse usado una figura más vívida para describir las abominaciones papales. Es muy evidente por la historia y por este versículo del Apocalipsis que la iglesia de Cristo permitió que en su seno predicasen o enseñasen algunos de los monjes papales. Se introdujo eso en la iglesia, y como consecuencia Dios usa ese símbolo de Jezabel en este momento. El Señor dice: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, que tus obras postreras son mejores que las primeras. Ahora, aquí es donde varios millones de mártires murieron por su fe en esta época, hermanos. Millones de mártires, porque aquí renace el santo oficio, viene la Inquisición, vinieron implementos de torturas como el potro, distintos implementos, la guillotina, la hoguera, distintos implementos de tortura. Allí en ese periodo mueren muchos mártires, y entre esos mártires unos eran llevados a la hoguera, morían cantando, otros eran llevados al potro, donde los amarraban de manos y pies y los iban alando con unas cuerdas en una mesa hasta que los desmembraban. Le arrancaban los brazos, le arrancaban las piernas, hasta que vivos iban sufriendo. Otros implementos de tortura les iban arrancando las uñas, y hasta que morían vivos los iban desmembrando, ¿no? Eso hizo el sistema papal. Inclusive el sistema papal dice: solo un novato en la iglesia puede negar eso. Ellos lo reconocen. Usted habla con cualquier sacerdote y ellos sí conocen la historia. Los católicos del día a día, gente sincera que va todos los domingos a misa, no conoce esto. Esa es la historia. Esa gente hizo atrocidades para mantenerse en el poder. Y dicen que cuando ellos crean necesario volverlo a hacer, lo van a hacer. Porque ellos quieren nuevamente tomar el control mundial de todas las cosas. Miren, uno de los grupos más destacados de este periodo fueron los valdenses. Los valdenses, hermanos, estuvieron en las montañas del Piamonte, huyeron a las montañas, y allí en las cuevas, en los lugares retraídos, allí se escondieron. Aún hasta hoy, año 2020, los valdenses
muchos de ellos están en esas montañas y hay comunidades valdenses. En el año 2016, en el 2016, el Papa fue hasta la iglesia valdense y tuvo una reunión con los valdenses. El Papa quiere unirse con los valdenses hoy, después de haberlos perseguido y matado. Ha habido un sínodo entre los valdenses, donde muchos valdenses se han retirado ahora de sus congregaciones porque no quieren unirse con un sistema que ha hecho tantas atrocidades. Como el pueblo de Dios hoy no puede unirse a ningún sistema papal corrupto que haya hecho tantas atrocidades. La iglesia remanente de Dios hoy no puede tener ningún vínculo con un sistema ecuménico. La iglesia de Dios tiene que permanecer pura. Si la iglesia de Dios empieza a unirse con el sistema papal, entonces deja de ser la iglesia de Dios. Y Dios tendrá que levantar a otros. Allí estuvo John Wycliffe, que se encargaba de llevar las escrituras por toda Inglaterra. Y miren lo que dijo del sistema papal: que vivirá para denunciar todos los abusos y corrupción del clero, así como sus persecuciones contra los hijos de Dios. Juan Wycliffe se paró y dijo: yo voy a vivir para denunciar los abusos y la corrupción de este clero, y así como las persecuciones contra los hijos de Dios. Interesante lo que hizo el sistema papal después con Wycliffe. Lecciones para nosotros, hermanos. El conflicto de los siglos, en el capítulo 4, el Señor tiene lecciones maravillosas. Ahora, la iglesia de Sardis se levanta en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, y allí leemos del versículo 1 al 6, ya vamos a terminar. Y escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene las 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado, y arrepiéntete, pues si no velares, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora he venido sobre ti. Pero aún tienes unas pocas personas en Sardis que no han contaminado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido con vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. En este periodo encontramos datos importantes. Sardis quiere decir lo que resta. Representa a la iglesia del tiempo de la Reforma, y comenzó en el año 1517 hasta el 1798. Exactamente en este periodo donde se levanta la Reforma Protestante, Martín Lutero, y por eso dice: tienes algunas pocas personas en Sardis. Había gente en Sardis que se había sido fiel al Señor y que estaba rechazando todas las doctrinas heréticas que se estaban desarrollando. ¿Qué es dicho en la condición de esta iglesia? Bueno, lo que es dicho en la condición de esta iglesia es que a pesar de la apostasía existente, tenía el Señor en ese periodo unas pocas personas, lo decía el versículo 4, ¿ok? Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han contaminado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas. Dios en todas las épocas ha tenido un remanente fiel, y aquí no era la excepción. Unas pocas personas, un resto, un remanente, un residuo. Y luego tenemos la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia la encontramos en Apocalipsis 3, 7 al 13. Y en esa iglesia de Filadelfia encontramos, escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia: el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno dice estas cosas. Yo conozco tus obras, he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque aún tienes un poco de fuerzas, y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí que yo haré que vengan y adoren delante de tus pies, y que reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado las palabras de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. El que venciere, yo le daré columna en el templo
de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y recibirá sobre ella el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, el cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es en el periodo de Filadelfia, y en este periodo es antes del último periodo, que es el nuestro. Significa amor fraternal. Cuando termina la supremacía papal, exactamente termina la supremacía papal y comienza este periodo. Es un tiempo de reavivamiento espiritual, y Dios usa, los varones de Dios habían comentado acerca del tiempo del fin. Está por acercarse el tiempo del fin. Melanchthon dijo: este viejo mundo no está lejos de su fin. Luego se levanta Calvino y también dice que estaba el Señor invitando a los cristianos a desear sin vacilar y con ardor el día de la venida de Cristo como el más propicio de todos los acontecimientos, y declara que toda la familia de los fieles no perderá de vista ese día. También dijo Lutero: este viejo mundo, estoy verdaderamente convencido que este mundo, el día del juicio no tardará más de 300 años. Y exactamente el día del juicio inició en la fecha que Lutero había profetizado. El pensar en la venida del Señor, dijo Baxter, es dulce en extremo para mí y me llena de alegría. Ahora, la iglesia de Filadelfia, ¿de qué forma se dieron cuenta de que había comenzado el tiempo del fin? Hermanos, cuando los discípulos se le acercaron aparte de Jesús, dijeron: dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida del fin del siglo. ¿Y qué dijo el Señor? El Señor dijo: e inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, ¿qué iba a pasar con el sol? El sol se oscurecería, la luna no daría su resplandor, y las estrellas caerían del cielo, y las potencias de los cielos serían conmovidas. Ahora, fíjense qué interesante lo que voy a mencionar en esta hora, ya casi para cerrar, porque inmediatamente después de la gran tribulación, ¿cuál gran tribulación? Toda la persecución que hubo del sistema papal contra los reformadores. Después de esa gran tribulación, ¿qué iba a suceder? El sol se iba a oscurecer y la luna no iba a dar más su resplandor y las estrellas iban a caer del cielo. Estos tres acontecimientos importantes: oscurecimiento del sol, la luna no iba a dar su resplandor y las estrellas iban a caer del cielo, tenían que suceder. Y en realidad eso sucedió. También un terremoto, fue hecho un gran terremoto, dice Apocalipsis, y el sol se puso negro como saco de silicio y la luna se puso todo como sangre. Lo dice Apocalipsis 6. Seguida, ¿cuándo sucedió? Pasaron esos acontecimientos. La sacudida del terremoto fue seguida inmediatamente, instantáneamente, del hundimiento de todas las iglesias y conventos de casi todos los grandes edificios públicos. Viene un gran terremoto. Luego, el 19 de mayo del año 1780, encontramos una figura en la historia como el día más oscuro. El 19 de mayo del año 1780 viene el oscurecimiento del sol, hoy conocido en la historia como el día más oscuro. Luego el profeta Joel profetizó estos mismos acontecimientos. Dice: el sol se tornará en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Luego encontramos la caída de las estrellas y también encontramos el terremoto de Lisboa. Tres acontecimientos que se desarrollaron, y entramos en el último periodo de tiempo, que es el periodo donde estamos nosotros hoy, que es el periodo de la Odisea. ¿Y qué es lo que dice el Señor para nosotros hoy en este último periodo? Apocalipsis 3, 14 al 22 dice: y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, y quisiera que fuese frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque que tú dices: yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, para que te vistas y descubras la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. De aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriré la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, no hay un octavo periodo de tiempo más.
Son 7 periodos de tiempo y nosotros somos los protagonistas de este último periodo de tiempo que es la Odisea. No se levanta otra iglesia. Y por no levantarse otra iglesia, creemos que el Señor Jesús viene pronto. Que estamos viviendo en el tiempo del fin. Y el nombre de la Odisea quiere decir pueblo de juicio. Fue exactamente en este último periodo, año 1844, cuando Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, donde entonces empieza el juicio investigador. Y entonces ahora esperamos que Cristo venga en gloria. Las ciudades físicamente fueron famosas por su riqueza en ese periodo. Sin embargo, ¿tiene algún elogio esta iglesia? No le conseguimos ninguno. No hay elogio para esta iglesia. Hay un problema para esta iglesia, para este periodo. ¿En qué condición se encuentra esta iglesia? Hermano, la condición es que está tibia. Hay tibieza en esta iglesia está dormida. En un estado de tibieza. Y usted cuando está en invierno, usted pone la canilla en agua fría y ¿qué pasa? Usted se tira para acá y controla ahí el lluvero o el calentador. Y si la controla mucho y sale caliente, usted se vuelve a apartar para acá. Pero cuando usted la pone tibia, usted se pone debajo del lluvero y dice, ¡ay, qué rico! Le gusta la agüita tibia en invierno. ¿Por qué? Porque usted se siente allí que está bien. Ahora, esta iglesia, en el estado de tibieza en el que está, se cree que está bien. Dice, yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Pero ¿cuál es entonces la sentencia del Señor? El Señor dice, ojalá fuese frío o caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero la condición espiritual de esta iglesia es que está tibio. El que tiene frío, ¿qué hace? Busca calentarse. Y si usted está caliente, usted busca enfriarse. Pero el que está tibio se siente que está bien. Ahí él se siente que está bien. Pero el Señor le dice a esta iglesia, no sabes que eres rica, que no tienes necesidad de nada, te crees que todo lo tienes, pero el Señor ahora nos da un consejo. ¿Cuál es el consejo? Yo te aconsejo de mí que compres oro refinado en fuego, que compres vestiduras blancas para que te vistas y que unjas tus ojos con colirio. Ahora, ¿qué representa el oro? ¿Qué representan las vestiduras blancas? ¿Y qué representa el colirio? El Señor quiere que vayamos a su palabra. El Señor quiere que dediquemos tiempo para cavar de manera profunda en su palabra y ser llenos de su palabra. El Señor quiere llenarnos de su justicia, vestirnos con las vestiduras blancas de Jesús. Y el Señor quiere ungirnos con colirio. El Señor quiere darnos su Santo Espíritu para que podamos entender. ¿Y cómo podemos comprar esto? Isaías 55:1 nos dice claramente la palabra de Dios. ¿Cómo podemos nosotros comprar esto? Y dice la palabra de Dios en el capítulo 55, verso 1. A los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. No tenemos que pagar nada. La salvación es un regalo. Dejen a los que piden en las congregaciones para comprar el cielo, para comprar la bendición, para comprar la prosperidad. La salvación es un regalo de Dios de principio a fin. Y el Señor sencillamente está invitando al ser humano. El tiempo se está yendo a la eternidad. No retengamos lo que a Dios le pertenece. Le pertenecemos al Señor doblemente. Y porque le pertenecemos al Señor doblemente, debemos entonces aceptar la invitación. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Se me ha mostrado que la mayor razón por la cual los hijos de Dios se encuentran ahora en este estado de ceguera espiritual es que no quieren recibir la corrección. Muchos han despreciado los reproches y amonestaciones que se les dirigieron. El ser humano no quiere obedecer y la corrección y el reproche que el Señor le está dando. Queremos seguir llevando nuestra vida como la llevamos y así no vamos a avanzar. El Señor sencillamente, hermanos, nos invita. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hermanos queridos, abramos la puerta de nuestro corazón para que el Señor pueda entrar. No dejemos que el tiempo se vaya. No hay otro periodo. Estamos como en Daniel, viviendo en las uñas, los dedos de esa estatua. Estamos en el último periodo de tiempo y en cualquier momento Jesús puede aparecer en gloria. Dios nos ayude y nos bendiga
En esta hora es mi deseo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a alabar.